una ciudad que ha llenado las pantallas de televisión en cientos de países. In the city of Homs. Area of Homs. Now, Homs. City Homs. Area in Homs. Últimamente, las imágenes brutales que aparecen bajo el localizador Homs, Siria, se han convertido en una tónica habitual en la mayoría de noticieros mundiales. Estos documentos audiovisuales se pueden encontrar en gran cantidad en YouTube. Es el caso, por ejemplo, de este video, denominado Aviones militares bombardeando Homs, o de este, titulado Tropas de Bashar Assad bombardean Homs. Pero, ¿qué es lo que realmente se ve en la pantalla? ¿Un ataque del ejército sirio contra población civil o unas imágenes que alguien podría filmar en cualquier punto del planeta? Para aclarar esas dudas, le pedimos a un experto militar que comente estas imágenes. ¿Podría decirnos su opinión sobre este video, por favor? ¿Podría este ser un avión militar? Bueno, este es un avión normal y corriente. Vemos la huella que deja, pero uno no puede entender qué avión es. Podría ser un avión civil o militar e incluso deportivo. Vemos también algunos árboles y casas y pruebas de que esto haya sido filmado en Homs. Ahora, ¿podría comentarnos este video? Este es un supuesto bombardeo en la ciudad de Homs. Sí, se ve que es un bombardeo, porque desde el momento del disparo hasta la explosión del proyectil pasa cierto tiempo. Entonces es un bombardeo de verdad. Pero estas voces de las personas que gritan, supongo que fueron filmadas aparte y luego colocadas a estas imágenes, porque los gritos se escuchan muy bien y el lugar de la explosión del proyectil está demasiado lejos de la cámara para que se escuchen tan nítidamente. Resulta que la percepción depende solo del espectador, el hecho de creer o no creer que estas imágenes muestran la violencia del régimen sirio. Pero se presupone que cualquiera cree que es así. Es en este momento cuando surge la pregunta de ¿por qué entonces no creer en la veracidad de estas imágenes? Aquí, como se puede observar, un grupo de personas imita su muerte pintándose con tintes rojos usados para simular sangre para filmar imágenes con supuestos cientos civiles muertos. Y no son las únicas fabricaciones mediáticas que uno encuentra si busca información o datos sobre el conflicto sirio. Así, por ejemplo, un programa argentino reveló la siguiente artimaña. Esta otra manifestación, que los medios se encargaron de afirmar que ocurrió en Siria, en realidad ocurrió en Bahrein. Prueba de ello es que los policías que allí se encuentran llevan la vestimenta de ese emirato. Revisando el sitio YouTube, podemos comprobar que ese video ya había sido mostrado como una manifestación en Bahrein, tal como lo indica el título. El presentador de este programa, Ghaleb Moussa, opina que la mayoría de los medios occidentales y parte de los árabes realizan un ataque coordinado contra Siria para derribar el régimen de Bashar al-Assad a toda costa. Especialmente por eso, estos siguen mostrando día a día información que, según confiesan ellos mismos, no pueden comprobar. No es serio en tales agencias de noticias tan afamadas como Associated Press y France Press mostrar imágenes que después no pueden confirmar. Se utilizan imágenes y se manipulan las imágenes para decir que está reprimiéndose el ejército sirio cuando realmente hay bandas armadas por las calles, cuando hay bandas que están ejerciendo el terrorismo y cuando hay francotiradores que disparan a los manifestantes. Claramente hay una conspiración mediática en contra de Siria porque es la herramienta primaria que utiliza el imperio para empezar la tarea de ablande para una invasión militar posterior. Pero ¿quiénes son los que generan estas supuestas noticias que aparecen primero en Twitter o Facebook y luego llenan las pantallas? Analizando el flujo informativo que viene desde el país árabe, uno puede comprobar que una de las fuentes que se menciona con frecuencia es el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Originalmente, esta fue una organización que actuaba en Siria e intentaba dar un cuadro objetivo del conflicto, pero en diciembre del año pasado los opositores crearon su grupo bajo el mismo nombre, con sede en Londres. Sus informaciones fueron citadas por BBC, CNN y ABC Australia. A uno no le cuesta nada notar la diferencia entre la versión original del observatorio y su copia. Mientras la primera informa sobre más de 5.000 civiles muertos y casi 2.000 militares, la segunda dice que son 6.500 los civiles que fallecieron en el conflicto y solo 600 las bajas de soldados.
El portavoz del segundo, Musab Azzawi, que sigue la crisis siria desde la capital británica, ha participado en numerosas ocasiones en informativos de diferentes cadenas, llamando incluso a introducir una zona de exclusión aérea en el país árabe. Sin embargo, el señor Azzawi negó conceder una entrevista ante las cámaras de RT. No puedo perder mi tiempo hablando sobre estas cosas ahora mismo, mientras hay personas que están muriendo en Homs. Ellas son lo más importante para mí. Como conseguimos descubrir hablando con el portavoz del original Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, el señor Azzawi antes trabajó por esta organización, pero fue despedido por intentar desacreditarla. El grupo de Azzawi intentó plasmar su punto de vista político para imponer una zona de exclusión aérea o para que llegara una intervención internacional. Eso pese a que habíamos aclarado que estamos en contra de esas medidas. En estas condiciones que sitúan la realidad entre la verdad y la manipulación, como entre la espada y la pared, los espectadores de todo el mundo siguen viendo y oyendo en su mayoría las noticias no desde Siria, sino sobre ella. Y parece que todos estos informes provocan una inevitable pregunta. ¿Esta realidad televisiva es un sinónimo de lo que verdaderamente está pasando en ese país? ¿O los sucesos y las informaciones de esos medios son dos líneas paralelas? Armen Saharian, RT.